y se admiraba tanto los sacerdotes, ¿por qué no sacerdote? Repensar eso del pueblo de Dios. Si le preguntan eso por ahí, ¿qué diría usted? ¿Pero qué piensa usted? ¿Debe o no haber una ley que regule las organizaciones religiosas? Desde San Cristóbal, cuna de la Constitución, transmite Tele San Cris, donde todos tienen su espacio. Saludos mi gente, yo soy Jeremías Braffett Johnson. Muchísimas gracias porque Dios nos permite volvernos a encontrar. Gracias al Dios Todopoderoso y gracias también a todos ustedes. Esto es Hablemos de, este es el programa número 6 y lo hemos logrado, les repito, por el apoyo de ustedes y por el favor de nuestro Dios. Al comenzar, como siempre, también es importante recordarle que se suscriban al canal los que no se han suscrito, que no dejen de comentar, de compartir, deje un like. Aquí en la parte inferior de su pantalla, del lado derecho, está ese código QR que ustedes pueden ver ahí. Ustedes lo escanean y a través de ese código ustedes van a llegar directo a mi perfil de Facebook. Van a llegar también a mi Instagram y también a este canal y a mis otros lugares en las redes sociales. Así que es un camino bastante corto que les establecí para que de ese modo puedan llegar a las redes y apoyar. Así que hoy tenemos un programa especial, como siempre, y está con nosotros en el día de hoy el reverendo Miguel Ángel Cancú, que es el obispo de la Iglesia Evangélica Dominicana. Bien, Miguel Ángel Cancú o el reverendo Miguel Ángel Cancú es el obispo de la Iglesia Evangélica Dominicana. Él está con nosotros en el día de hoy. El reverendo Miguel Ángel Cancú es licenciado en teología, licenciado en educación, doctor honoris causa en ministerio cristiano de la Emmanuel Christian University de la Union City, Jersey, de Estados Unidos. Él también es un presbítero de la Iglesia Evangélica Dominicana y es el obispo actual de la Iglesia Evangélica Dominicana. Así que muchísimas gracias, reverendo, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo se siente? Bueno, Jeremías, quiero darte la gracia por invitarme a este programa muy visto y seguido, y agradezco porque puedo participar con usted y dar gracias a Dios por esa oportunidad de llegar por medio de este canal, programa que tú ofreces, tan importante y tan significativo para tantas personas que me comentan de cuántas cosas pueden aprender y escuchar por este medio. Bien, muchas gracias y vamos a comenzar inmediatamente porque aquí el tiempo es oro y vamos a comenzar hablando de sus orígenes. Comience hablándonos de eso antes de nosotros adentrarnos en cualquier tema. Sabemos que usted es el obispo de la Iglesia Evangélica Dominicana, pero a la gente le gustaría saber de usted, dónde nace, de su familia, de su esposa, de sus hijos. Cuéntenos de eso. Bueno, yo soy oriundo de Samaná. Nací en un lugar llamado Los Arenazos, una sección donde está la finca de mi casa. De ahí pasamos a otra comunidad llamada Honduras, más cerca de la ciudad. Ahí me desarrollé, estudié, me hice bachiller en la ciudad, pero desde cuarto curso hasta el bachillerato tuve que caminar 10 kilómetros diarios, 5 de regreso y 5 para llegar a la escuela en tiempo de lluvia,
pero lo hicimos y doy gracias a Dios por eso. Soy de la Iglesia Evangélica Dominicana, de origen metodista wesleyano, y que ahora va a cumplir en julio 200 años. Es una iglesia histórica, vino desde Inglaterra en un barco y la ensamblaron en Samaná. Ahí me crié y me desarrollé, y desde allá vino la recomendación para yo ser pastor. Estoy casado con Altagracia Marmolejo de Cancún. Tengo una única hija, está en Estados Unidos, es médico y ejerce su profesión en Estados Unidos, y tenemos 2 nietos. Ok, ¿y cuántos años que usted tiene siendo pastor? Bueno, hasta ahora tengo 43 años siendo pastor. Tengo 14 siendo obispo de la iglesia, lo equivalente, como llamamos, secretario ejecutivo, pero he sido pastor en la obra que abrimos en el Sánchez Quisqueya. Entonces me trasladaron en el 78 a Mella, Duvergé, y en el 82 a Sabaneta de Yásica. Estuve allí 27 años, y en el 2010 me eligieron secretario ejecutivo hasta el día de hoy. Pero, reverendo, uno siempre tiene una motivación para todo lo que hace. ¿A usted qué lo motivó a ser el pastor? Y luego, ¿qué lo motivó a tomar esa decisión de querer ser el obispo de la iglesia? Bueno, cuando veía el trabajo de los pastores en Samaná es una comunidad grande donde hay capillas en todas las comunidades, y al ver el trabajo que realizaban los pastores cuando iban a mi campo, aún veía a los sacerdotes que iban a caballo. Los pastores nuestros caminaron también en bueyes porque era difícil la loma y la pezuña de los bueyes podían agarrar más en el lodo. Y yo también pude trasladarme en bueyes en algunos lugares, y veía el amor como lo hacían, y el sentido del llamado y la pasión y la vocación, y eso fue penetrando en mí hasta que decidí pasar al santo ministerio hasta el día de hoy, y me encanta y lo vivo, y de verdad es un trabajo muy hermoso. Y se admiraba tanto los sacerdotes, ¿por qué no sacerdote, sino pastor de la iglesia evangélica? Bueno, porque estuve siempre más cerca de los pastores que de los sacerdotes. O sea, no asistía a una capilla o ermita, como le llamaban en aquel tiempo. Había una en la comunidad, pero los pastores nuestros, y vivía al lado de una capilla, entonces eso me motivó más ver el trabajo que realizaba. Y específicamente la labor de la Iglesia Evangélica Dominicana en nuestro país. Si usted fuera brevemente a exponer en qué consiste y sus dimensiones, sí, ¿qué usted diría? Bueno, la Iglesia Evangélica Dominicana en el país, cuando estudiamos y vemos la historia, es que desde 1922, al formarse, lo hizo muy bien estructurada, de verdad, y eso es algo que me llama la atención, porque comenzó en 4 áreas de trabajo: el evangelismo, que lo religioso, lo educacional, los médicos, lo social, y hasta el día de hoy, que ya vamos a cumplir ahora 102 años, eso no ha menguado, se ha mantenido esas 4 áreas de trabajo, cada vez con más entusiasmo se realiza, y que esa dimensión sigue abarcando y cubriendo en todos los espacios que tenemos presencia. Ahí están esas 4 áreas de trabajo. Por eso es sumamente importante. Y con el auge de otras iglesias que hay en el país y que cada vez son más, ¿no representa eso algún tipo de reto para la Iglesia Evangélica Dominicana? Sí, somos siempre retados
y desafiado en todo lo que está surgiendo. Lo que pasa que nuestra tradición metodista o wesleyana, reformado, es diferente a cómo actúan o se desarrollan otras iglesias. Nosotros tenemos una liturgia diferente, manera de proceder, la organización, la estructura nuestra no nos permite ser como otras denominaciones, y cuando alguien quiere hacerlo como otra, entonces tiene problemas y muchas veces terminan saliendo de nuestra denominación. Pero nuestra denominación, por ser histórica, su estructura, su forma de gobierno, no nos permite ser como otra, aunque hay cosas que tenemos comunes, pero somos un poco más diferentes en la forma aún de adoración, de escoger los pastores al santo ministerio. Pero usted ha dicho, nos hace diferente de otras, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, y ha dicho también que no somos iguales que otra. Ha dicho eso varias veces. Sí. Y ha dicho también que al ser iglesia histórica, eso es lo que la hace diferente de otra. Lo que significa que usted considera que ese elemento histórico es como un plus, algo especial que tiene la iglesia, ¿cierto? Sí, algo especial que esa estructura, hermano Jeremías, nos hace como un poquito difícil de tomar otro uso, costumbre de otras denominaciones, y como le dije otra vez, repito, que quienes quieren hacer como otras, entonces terminan saliendo de nuestra denominación porque no nos pueden calar, no pueden impactar y no pueden desarrollar esa costumbre diferente al uso y costumbre de nuestra iglesia. Y entonces, ¿qué usted le diría a los que plantean que en vez de que otros salgan porque somos diferentes, debe buscarse la forma de ser más como el resto de las denominaciones? ¿Qué usted le diría? Bueno, no es que somos, hermano Jeremías, totalmente cerrados, ¿verdad? Cerrados, sino tratar de entender cómo somos, cómo nos manejamos, y que hay algo que nos distingue, y yo he dicho que nuestra forma de liturgia, adoración, educación cristiana, y para poder ellos comprendernos, o los que están dentro, tendrán que buscar una salida, pero la salida debe ser tratar de conocer con más profundidad lo que somos y qué nos puede relacionarnos mejor para unirnos o tener puntos comunes y lo que tenemos diferente. Y saliendo un poquito de la estructura de la iglesia de la cual usted es obispo, en la iglesia católica y también en algunas iglesias de tradición metodista, como es por cierto la iglesia evangélica dominicana, para ser pastor se necesita un determinado tiempo de estudios. Sin embargo, es cada vez más frecuente la cantidad de personas que con simplemente sentirse llamados por Dios, según aseveran, se hacen pastores, y a veces sin ningún tipo de estudios. ¿Qué piensa usted de eso? El llamado no lo negamos, no negamos que la persona sea llamado y quiera ser pastor o pastora, pero debe reunir requisitos para dirigir una congregación. En primer lugar, además de tener la inspiración del Espíritu Santo, pero tiene que tener una preparación intelectual. No es que la preparación intelectual lo va a salvar, es que ya dentro de la congregación tenemos tantas personas que son profesionales, entonces el pastor debe tener algún conocimiento para desarrollar esa iglesia, esa comunidad cristiana.
no creemos, ¿verdad?, que hay que negarle el llamado, pero sí debe tener un proceso de capacitación, como lo hace la Iglesia Evangélica Dominicana, para poder enfrentar los retos y desafíos, la tecnología, las redes y todos. Entonces el pastor sí debe tener esa preparación. ¿Y qué usted le diría entonces a todos esos que ya son pastores hoy y que no solamente no estudian, sino que también consideran que tal cosa no es necesaria y no tienen planes de hacerlo, por lo visto? Una vez se decía que la letra mata, y quienes lo decían ya no lo dicen. Entonces, lo que nosotros les recomendamos, aún los que no han estudiado, y hay oportunidad hoy más que nunca, al lado nuestro, donde quiera ahora hay una universidad, un instituto, hay tantos medios de capacitación, y yo puedo decir hasta el Infotep, el ITRA, hay tantos medios donde uno puede ir preparándose para servir mejor, además del Espíritu Santo que uno tiene, pero mientras más capacitado uno está, pues el Espíritu Santo lo usa con más plenitud. Por eso hoy hay que entender eso. Y en otros aspectos, nadie puede negar que hay escándalos en la Iglesia católica y en la Iglesia protestante. Escándalos que no quisiéramos que ocurran, pero como hay seres humanos allí, se dan de todo tipo, no hay necesidad de mencionar los temas. Y entonces en ese contexto hay quienes plantean que si cada uno tiene una Biblia, puede en su casa hacer que su fe crezca y quedarse en su casa porque ya no tiene ningún tipo de confianza en ningún tipo de iglesia. Si a usted se le plantea eso en algún momento determinado, ¿qué diría? Es que aún la misma Biblia dice en hebreo que no debemos dejar de congregarnos, hay que congregarse, o sea que yo con la Biblia en la casa, pero estoy yo, pero ¿qué voy a hacer si no tengo con quién compartirla y desarrollarla y hacer partícipe a otro? Y entonces, cuando hablamos de los escándalos, es que el pastor o la pastora, sus dirigentes desde arriba, tienen que orientarlo, capacitarlo, el cuidado que uno debe tener, cuidado con la cercanía, con la parte muy oculta y una serie de cosas que el pastor debe cuidarse o el sacerdote, cómo participar. Hay que tener distanciamiento entre uno y el otro, porque acercarse y tener asuntos muy privados. Es más, gracias a Dios que ya todas las oficinas, su mayoría, salvo excepciones, sus puertas son transparentes para que se vea lo que está sucediendo allá adentro. Entonces el pastor o sacerdote tenemos que ser transparentes en nuestra vida, en nuestra manera de ser, y no tratar que se produzcan escándalos por indelicadeza que cometemos muchas veces. Bien, señores, vamos a recordarle suscribirse al canal, vamos a recordarle también que le den like, vamos a recordarle que compartan, comenten aquí en la caja de comentarios, valga la redundancia, sobre lo que estamos conversando. Queremos saber su opinión. Recuerden el código QR que está en la parte inferior de su pantalla, se mudó ahora para el lado izquierdo. Escaneen ese código y ese código los va a llevar a las distintas redes sociales. Vamos a continuar, reverendo. Eso que usted acaba de decir, como prevención me parece bien, que usted dice que hay que cuidarse y que hay que guardar el testimonio y todo eso. Sin embargo, sigue latente la pregunta, porque ¿qué entonces usted le va a decir a los que ya perdieron la credibilidad porque de algún modo fueron dañados o conocieron casos de alguien que fue dañado? Con el hecho de que se diga que vamos a prevenir, no creo que ellos vayan a solucionar ningún problema.
¿qué usted le diría si ellos siguen insistiendo en que perdieron la credibilidad o la fe o la confianza en la iglesia más bien y desean quedarse en casa? No. Hay una función que nos corresponde. Hay muchas veces, Jeremías, descuido cuando una persona cae en un problema de inmoralidad o de corrupción y uno le llama la atención, uno hasta lo liquida, lo suspende de su función, pero no se debe abandonar. Es que Gálatas dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales, restaurarle. Entonces el que cae, el que comete la falta, el que se quede en la casa, entonces nosotros debemos de tratar de ayudarle, darle seguimiento y buscar la manera de cómo sanar, una sanación interior a esa persona y darle terapia, ayuda psicológica, de cómo esa persona pueda volver a entender, ¿verdad? Y volver a ser recuperado, ¿verdad? Aunque no sea integrado al pastorado que estamos hablando, pero puede seguir siendo un miembro de la iglesia. Pero tenemos esa función de buscarlo, levantarlo, restaurarle, darle seguimiento. Bueno, y vamos a seguir yendo un poquito más afuera de la iglesia y vamos ahora a pensar en lo que se está dando en la política. Hay muchos cristianos en el día de hoy, evangélicos, que están queriendo ser regidores, diputados, senadores, y al menos hay el caso de uno que quiere ser presidente de la República. Y por otro lado hay otros grupos que piensan que los cristianos no deberían de participar en política, incluso consideran que es un pecado. ¿Usted qué piensa? Fíjate, Jeremías y quienes nos están viendo, ¿cuál es el problema de la política? Es que no es la iglesia quien te lleva a ser regidor, síndico, diputado o presidente. Es un partido. Y el partido tiene su reglamento. Cuando uno llega a esa posición, no es la iglesia que va a mandar las normas y los detalles de qué debe hacer. Es el lineamiento del partido. Y eso es lo que hay que estar claro y entender. No es malo que se participe en la política, pero entender que no es la iglesia quien va a tomar las decisiones. El partido le va a bajar línea a esa persona que ha sido elegida y tiene que obedecer lo que dice su jefe de arriba. ¿Y qué te quiere decir con eso? De que no es la iglesia la que va a determinar en esa persona. ¿Qué usted quiere decir con eso? Bueno, que va a recibir línea de quienes lo nombraron, lo escogieron en su partido. Siempre el partido hace una convención, lo elige, y entonces no es la iglesia que va a determinar, por más que uno quiera, uno no puede ser tonto. Es la cabeza, los líderes del partido, es que le van a decir, esto lo va a aprobar, esto no. Y si no decide, a veces hay que terminar renunciando, siendo independiente. Pero hay que estar claro en eso. Entonces, en síntesis, ¿para usted es pecado o no la participación en la política? No es pecado. El problema es cómo actuamos, cómo caminamos en ser político. Si uno camina con la honestidad, honradez, y presentando todo claro, decentemente, sin abultar nada, sin tratar de cohesionar, de obligar, no, decir la cosa tal como es, y si lo hace así, no es pecado. Ahora, cuando trata de obligar a la gente y darle dinero para que vote, entonces eso no es correcto, como un cristiano que aspire a ser líder, diputado, senador. Entonces así no. Por eso
todo va a depender de la diferencia de cómo presento, ¿verdad?, mi candidatura y mi programa y proyecto a desarrollar si salgo electo. Bien, es un tema de nunca acabar ese también, pero vamos a dejarlo ahí sobre la mesa y vamos a pensar en otros temas que deberían de interesar a la iglesia. Por ejemplo, en nuestro país, el tema de las 3 causales, cada vez que se toca la reforma del Código Procesal Penal, es un elemento que en cierto modo la frena y se levantan grupos que tienen opiniones diversas al respecto. ¿Su opinión cuál es sobre ese tema? Bueno, ya nosotros, el Comité Ejecutivo, la Asamblea decidió e hizo su pronunciamiento sobre las 3 causales, ¿verdad?, que la Iglesia no está de acuerdo, ¿verdad?, con el aborto, lo hemos dicho, eso está escrito, y no abundo tanto en el asunto porque ya la Iglesia tomó su decisión, que no está de acuerdo con todo lo que se define, lo que se dice en las 3 causales. O sea, la iglesia está rotundamente en contra de las 3 causales. Sí. ¿Y qué usted le diría entonces a los que presentarían como argumento el hecho de que se estaría con ello atentando contra la libertad que tiene la mujer sobre su propio cuerpo? Porque si bien eso lo piensa la iglesia y debe de ser respetado y acatado por todos los miembros, no hay duda de que esa pregunta late constantemente. Cuando mi esposa fue a dar a luz en Puerto Plata, hubo un gran problema, tremendo. Y el equipo médico me dijo, en medio de una gravedad, la presión casi a 0, tiene que tomar decisión, o la hija o la esposa. Entonces yo dije, bueno, yo quiero las 2. Yo quiero que esté la esposa y que la hija se salve. Dice, bueno, hay un problema que necesitamos sangre. Y recuerdo que un primo de Altagracia era el general en Puerto Plata y nos comunicamos y mandó en ese tiempo como 15 o 20 policías y cuando eso el VIH no estaba tan... Y al fin se salvó Altagracia y la niña. O sea, todo va a depender de la situación y qué decide la familia en ese momento. Yo creo que hay una parte que es bien clara, que reuniéndose con la familia, el esposo o la esposa, y se toma una decisión, ahora bien con el esposo, porque la mujer que está en situación, entonces, con consentimiento del esposo, se puede tomar una decisión, pero tener así que se escriba, que se establezca, bueno, eso puede traer grandes problemas, aunque siempre se hace, siempre el aborto se hace, sigue haciéndose, pero la iglesia no estamos de acuerdo, así que se puede hacer porque no quiero tener un hijo. Eso, respetamos eso, pero la iglesia tiene su posición, la iglesia evangélica dominicana. Ok. Y en el país y en todo el mundo ahora mismo hay un problema del daño que se ha hecho al medio ambiente y como consecuencia estamos viendo todo lo que está sucediendo. ¿Qué posición como evangélico, como cristiano, tiene usted sobre ese tema, sobre el respeto al medio ambiente y lo que se supone dice el texto bíblico sobre ello? Sí. Mira, es un gran problema. Medio ambiente es una estructura sumamente difícil, pero poderosa, hay muchos poderes y que no respetan, ¿verdad?, las leyes, reglamentos, todo lo que se establece. Y hoy, a nivel mundial, y principalmente en República Dominicana donde estamos, tenemos tantos problemas porque no se han tomado las medidas
correctiva necesaria, aunque se toman, pero otro las desmonta por detrás, el poder por detrás. Entonces, hasta que no se tomen medidas drásticas a quienes violan todas estas reglas y las leyes de medio ambiente, el asunto seguirá. Y la Biblia dice, si respetamos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros todos somos responsables de mantener y de cuidar todo lo que es la naturaleza, lo creado por Dios. Hoy tenemos, se dice, más de 300 ríos que se han secado, pero no es un problema de los animales, ni es un problema de hombres y mujeres que no respetan el medio ambiente. Entonces, mi consejo y mi punto de vista es que todos podamos aunar esfuerzo y proteger el medio ambiente. Cada vez se siembran, se trata de forestar, pero uno no ve muchos resultados, porque creemos que hay que estar más atento a este tema que nos está afectando a nivel mundial, y cada vez aquí en el país, ya en 2 años, todo lo que ha pasado con la lluvia, y es por eso, porque no estamos dedicando tiempo a lo que corresponde a cuidar el medio ambiente. Pero temas como medio ambiente y otros temas que incluso son parte de lo que Jesús enarbolaba, justicia social, por ejemplo, y otros temas como eso, la erradicación de la pobreza en la medida de lo posible, como que han sido ya sacados del discurso de la iglesia, y en su discurso y en su lugar se ha colocado más bien la colecta, las alabanzas y todo ese tipo de cosas, según enarbolan algunos este pensamiento. ¿Qué piensa usted sobre eso? Mira, la iglesia tiene un lema general, ya por muchos años, a la gloria de Dios y al servicio de la comunidad. Siempre vamos a tener pobres, pero la pobreza es debido a que los recursos están mal distribuidos y no se ha buscado la forma de hacer una buena distribución. Por ejemplo, en el campo, si se dedica más tiempo al campo, la agricultura, el Instituto Agrario Dominicano, así eso es lo que produce, ¿verdad? Y otra dependencia del Estado, porque es que la riqueza está en el campo, de cómo poder producir y que equitativamente esa riqueza sea bien distribuida. Pero aquí no se ha dado paso a ese lugar, aunque decimos la pobreza ha disminuido, pero hay que saber a qué llamamos también ser pobre. Hay pobres que son como ricos, lo que pasa que no saben utilizar la riqueza que tienen, la guardan, no la ponen a producir. Pero en nuestro país, mira, Dios nos ha bendecido. Pero ¿ha salido o no eso? Porque por esa calle que debe ir la procesión de la pregunta, ¿ha salido o no del discurso de la iglesia ese tema y los otros que mencionamos? Sí. Bueno, tiene razón Jeremías. A veces vamos más a la prosperidad, aunque no existe, sino que en la iglesia, como tú decías, vamos, cantamos, oramos, y los pobres están ahí dentro. Y la iglesia no ha comenzado a trabajar, salir de las 4 paredes, a buscar la manera que sí podemos ir combatiendo la pobreza con la instrucción sana que puede dar la iglesia. Y es verdad, no nos hemos salido, quizá ha habido intentos de salir, pero las iglesias tienen, porque a veces mencionaba mucho más la prosperidad, porque a veces, Jeremías, hay que ser sincero, en la iglesia se hace mucha catarsis, la gente va, goza, corre, pero cuando vaya por la calle lleva su pobreza y no sabe qué va a comer cuando llegue a la casa. Entonces la iglesia
tiene que preocuparse por esa situación y podríamos combatir lo que llamamos la pobreza y que la gente pueda tener un medio de vida mucho mejor. Bien, y dígame usted, por muchos años o por muchos siglos, desde que existe, qué sé yo, para encontrar un parámetro para compararlo, digámoslo así, desde hace muchos siglos se ha dicho que Israel es el pueblo escogido por Dios. Y en nuestro país usted ha escuchado que, como en casi todo el mundo, todos los cristianos siempre miran a Israel y hasta le llaman el reloj de Dios. Sin embargo, en mi modo de ver las cosas, Israel siempre ha tenido una conducta un poquito inmisericordia. Y ahora mismo, con el tema que está pasando con los palestinos, han tenido ciertos excesos. Y digo ciertos excesos, pero realmente ha sido mucho. Eso no será, por eso no será necesario repensar eso del pueblo de Dios. Si le preguntan eso por ahí, ¿qué diría usted? Yo diría que lo que se hizo en el principio con Israel, muy bien, y cómo iban caminando en ese tiempo, muy bien, pero a través de los siglos, las cosas han ido cambiando, los hombres han ido cambiando, la política ha ido cambiando, y creo, entonces mi opinión, que Israel ha perdido como la esencia por la cual Dios lo creó y puso sus autoridades y cómo se gobernaba en la época. Pero se ha ido perdiendo la sensibilidad, la parte humana, se han ido olvidando y creen más en el armamentismo, en la guerra, en la explotación, querer adquirir terreno que dicen que le pertenece. Entonces creo que han perdido, ¿verdad?, esa visión por la cual debe existir el Estado de Israel. Pero parte de ese terreno que ellos dicen que le corresponde, a veces el problema está porque ellos consideran que fue tierra conquistada gracias al auxilio de Jehová de los ejércitos. ¿Qué piensa usted de eso? Está bien, ellos pueden pensar eso, pero como te decía anteriormente, que todo ahí va cambiando y los años van pasando, pero no es necesario. A veces se ve como un poco de egoísmo despojar a alguien que tenga un terreno, aunque le haya pertenecido hace cientos de años o miles, pero ya dejar todo tranquilo si de verdad tenemos a un Dios que nos dirige y somos compasivos. Estoy buscando la parte religiosa, entonces no hay que ir a desalojar a personas que por cientos de años están en un terreno. Dios no está de acuerdo, yo lo sé, con esa actitud. Bueno, espere la reacción de eso, porque eso ciertamente es complicado. Sí. Y dígame una cosa, el estado en que se encuentra el mundo en el día de hoy, aunque ya yo lo mencioné cuando hablé del medio ambiente, por ejemplo, lluvias a destiempo, por ejemplo, conflictos bélicos, por ejemplo, irrespeto entre la gente uno al otro. Muchos consideran que todo eso se da porque el fin del mundo se acerca, pero hay voces contrarias que dicen que eso siempre ha existido. ¿Usted qué cree? ¿Se trata realmente de que se acerca la venida de Cristo? Comenzando cuando hablamos de lluvia de tiempo, ustedes saben que la deforestación, el cambio climático, la guerra, los misiles, tantas cosas que ocurren, ha traído un poco de descomposición, ¿verdad?, en el medio en que vivimos, y ahora tenemos lluvia y huracanes fuera de tiempo, y ha habido una descomposición, y ha sido parte de culpa del hombre por su actuación, etcétera, etcétera. Ahora, lo que habla del fin del mundo, bueno, un día llegará, no sé cuándo. Lo único que yo sé
que Jesús dijo que ni él ni los ángeles, que era cuestión de su Padre, promover el fin del mundo y que se está terminando, es que no hay que admirarse, sorprenderse. La misma Biblia nos dice el camino, cómo es, todo lo que está sucediendo y Jesús dijo que iba a suceder. No hay nada que esté sucediendo que no esté en el texto bíblico. O sea, usted piensa que eso es cumpliéndose lo que dice en el texto bíblico. Exacto, que habrá guerra, rumor de guerra, pestilencia, terremoto en algunos lugares, hambre, enfermedad, y todo eso lo estamos viendo, hijo contra padre, padre contra hijo. Ahora la iglesia lo que tiene que estar atenta, ilustrando y educando a su gente, que no se desesperen. Cuando se nació la iglesia primitiva, recuerdo, ellos pensaban que ya Cristo venía y comenzaron a vender todo, ¿verdad? Y llevarlo a los pies de los apóstoles, hasta que entró la corrupción con Ananías y Zafira. Entonces, desde aquel tiempo se está esperando. Ahora, ¿cuándo viene? Yo no sé si entre 1000 años, 500, lo que hay que estar preparado. Pero hay que dejar quizá tratar de ponerle como cuco a la gente con la venida del Señor y todo lo que está pasando. Lo ve en la Biblia y ahí no está diciendo lo que está pasando. Ok, a ver si entiendo. O sea, usted piensa que ciertamente lo que está ocurriendo es el cumplimiento de lo que dice en el texto bíblico. Exacto. Pero que no debe ello ser una razón para asustarnos. No. ¿Y usted no piensa que es cosa natural asustarse si se sabe que eso es el fin del mundo? No, pero yo sé, la gente se asusta y a veces somos un poco dramáticos cuando predicamos sobre el fin del mundo. Mira lo que está ocurriendo. Y la gente, ¿verdad?, se va asustando y cree, pero la gente tarda un tiempo y ve que no ocurre, entonces termina no creyendo. Lo que hay que decir, lo que está diciendo el texto, que el día y la hora no sabemos, pero no asustar ni amedrentar a la gente con estos temas, darle más conciencia, que entiendan lo que está diciendo el texto bíblico, no para asustarlo, sino para acercarse, más a Dios, pero no que piensa que mañana, que esta noche. Bueno, lo que hay que esperar, la voluntad de Dios. Bien, como decía mi mamá, dejando una cosa y cogiendo la otra, la comunidad LGBT y todas las letras que acompañan ese enunciado, ¿qué piensa usted sobre esa comunidad en relación con la iglesia, tomando en cuenta el avispero que se ha hecho con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y todo lo que rodea ese tema? ¿Qué piensa usted sobre eso? Sí, para entrar a tu respuesta, desde antes de Jesús nacer ya se hablaba de esto, de todo, y la Biblia en el Antiguo Testamento y todo eso. Mira, en el Antiguo Testamento, en Isaías dice: maldito el que se acoyunta con animales, con esto, usando de la zoofilia y todas estas cosas. Entonces, hoy hay un gran escándalo en el mundo por lo que se habla de un matrimonio igualitario y una serie de cosas. Pero para mí no hay que despreciar a quienes caminan por ahí, por esa calle. Tratarlo como seres humanos, recibirlo. La iglesia no lo rechaza su presencia. Ahora, lo que la iglesia no practica ni enseña su práctica. Entonces, la iglesia lo que tienen que caminar por ahí, porque que la Biblia dice, y lo dice Pablo también en Corintios. Entonces, si ya la Biblia nos alerta y nos dice de todo esto que hoy se está hablando y es un gran debate, y que ya en el mundo y en Estados Unidos lo aceptan, entonces nosotros, no que la iglesia tiene que aprobar lo que ellos hacen, pero sí lo ve como seres humanos y que un día quizá pueden cambiar de esa manera de ser, pero no
rechazarlo. Y en la iglesia lo tenemos. Hay oculto, hay público, pero existe, y mucho que existe. Bien, y otro tema importante que hay en el país y que a veces los mismos cristianos se escandalizan, el proyecto de ley que pretende regular las organizaciones religiosas del país. ¿Qué piensa de ese proyecto, si lo conoce? Sí. Hemos estado escuchando y la gente rumiando todo ese proyecto, pero creo que ese proyecto no va a calar. Creo que no será aprobado. La comunidad está no a su favor, está en contra. La comunidad aquí cuando se une es poderosa. ¿Pero la comunidad cuál? ¿La comunidad religiosa? La comunidad religiosa y no religiosa también, salvo excepciones que pueden haber, pero la comunidad religiosa y otras organizaciones, ONG también. Yo pienso que eso siempre se va a ir quedando engavetado, pero creo que no va a calar. ¿Pero qué piensa usted? ¿Debe o no haber una ley que regule las organizaciones religiosas? Yo estoy de acuerdo que debe haber forma de regular las organizaciones religiosas. A veces estamos, ¿verdad?, muy sueltos en hacer cosas, y yo creo que sí, que se puede regular las organizaciones religiosas en ciertos aspectos, ¿verdad? A veces se quejan, bueno, que mucha ruido en la comunidad a tal hora de la noche, son cosas que se pueden regular, y la iglesia ya le están regulando, teniendo aire acondicionado. Pero si no hay un proyecto de ley o una ley, ¿cómo se va a regular eso? Pero que dentro del texto de la ley hay cosas que se aprueban y hay otras que no, cuando se llevan. A eso me refiero, porque cuando presentan una ley, hay cosas que se modifican, y por ahí yo entro en lo que sí se puede modificar respecto cuando hablan de ruido, que la gente no puede dormir hasta la hora de la noche. Son partes que sí se modifican y otras no. ¿Pero qué cosa ha visto usted en el proyecto que no es favorable para la iglesia? Bueno, no conozco bien el proyecto, siempre he oído decir. Bien, porque yo creo que a veces hay que primero pensar en si el grito de la gente es más por no ser regularizado que por injusticia que haya en el proyecto. Sí es cierto, es posible que hayan elementos que no sean favorables, pero a veces el que grita muy duro cuando se intenta legislar sobre algo es porque no quiere que le pidan cuenta. ¿Usted no piensa que por esa calle va la procesión? Sí, y la iglesia, yo la entiendo también así. La iglesia que esté regulada y que tiene que rendir cuenta. Nosotros rendimos cuenta mensualmente a impuestos internos, todas las cosas, y que cómo va caminando todo. Entonces yo entiendo que hay gente que no quiere rendir cuenta, pero nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, Iglesia Dominicana, declaración jurada de lo que tenemos ante la ley. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que hay gente que no quiere rendir cuenta. Porque mire, por ejemplo, la proliferación de iglesias sin ninguna regularización, aunque uno sea cristiano, evangélico y uno ame a todo el mundo, no es un secreto que eso cada día se está convirtiendo en una situación digna de ser verificada. Porque cuando tú no tienes ninguna legislación para comenzar a reunir personas en algún lugar, no hay forma de pedirle cuenta a nadie. Por eso es que pasan los asuntos que estamos viendo. Así que amén de que hayan situaciones no muy buenas en el proyecto, pienso que a veces los que gritan, les repito, es porque quizás quieren que el caballo siga por el camino que va. Dame decirte algo, y lo comparo con los partidos. Aquí en este país hay demasiados partidos políticos. No sé dónde están los millones, la gente, cuántos miembros, la matrícula para reconocer un partido, ¿verdad? Yo no sé si tenemos más de 30, pero un país tan pequeño, con apenas
11 millones de habitantes y votan como 7, entonces no sé. Entonces, y tratar como de regular esto. Entonces yo voy por ahí con la iglesia. O sea, la iglesia tiene que, cuando se organiza, va a un lugar, a la Procuraduría General de la República, para ser reconocida con un RNC. Entonces yo creo que debe primero, cuando solicitan, investigar la iglesia, ¿verdad? Los dirigentes, si reúnen las condiciones, dónde están establecidos, cómo es su templo y todo, la seguridad que puede haber en la construcción y todo, si cumple con los impuestos y una serie de cosas. Yo creo que debe ser esa parte, como te decía. Bueno, yo realmente no conozco a plenitud el texto porque lo he leído, pero hay conceptos ahí legales que no me quedan muy claros. Ahora, yo les prometo que yo voy a traer a alguien con el que vamos a hablar detalladamente sobre el proyecto y vamos a dejarlo ahí por este momento. Mire, se habla mucho también en el día de hoy de familia según el diseño divino. Y esta pregunta la he planteado ya o la he formulado a varios de los que me han acompañado. Para usted, ¿qué significa eso? Familia según el diseño divino. Bueno, lo primero es que Dios creó al hombre y a la mujer y le estableció reglas y leyes en ese diseño como Dios los creó. Ahora, mira, hay asuntos que ocurren y después se van como disluyendo, van perdiendo la esencia. Y ese diseño que Dios hizo divino, lo hizo bien, pero a través del tiempo, la cultura, ¿verdad? Costumbre, ha ido perdiendo, ¿verdad? Esa parte como divina, porque la iglesia se dice que es divino humana, parte divino, parte humana, pero entender esa parte, esa familia con ese diseño, todo lo que está ocurriendo, hermano, en este tiempo, permite y va calando en la gente y va socavando, va gastando, y muchas familias han perdido el control, aunque otras tratan de mantener ese diseño divino. Pero si usted fuera a decirle a alguien ahora mismo, ¿qué es lo que es una familia según el diseño divino hoy? ¿Qué usted le diría? Bueno, yo le diría que la familia con el diseño divino es la persona, es la familia que mantiene una estabilidad en su matrimonio, con sus hijos, en todo cuanto le puede rodear y se le aproxima y no se deja llevar por todas las cosas que ve, que escucha, que pierde el control. Entonces esa familia que trata, ¿verdad? Que no es la perfecta, pero que trata de mantener esa dirección, eso lo creo que es una familia con el diseño que va marcando, que va caminando, aunque encuentre obstáculos, pero va hacia adelante y tiene una familia feliz. O sea, ahí no cabe familia como existe en el día de hoy, de personas del mismo sexo, no. Ni existe familia que en unión libre, ni nada de eso, según usted. No. Una familia según el diseño divino para usted, un matrimonio con sus hijos. Con sus hijos, un hombre con una mujer con un esposo. Y si le fue mal y queda la esposa sola con los hijos, o el hombre porque se separaron. Bueno, se pierde el que se separó por alguna circunstancia, pero hay uno de los dos que siguen como con ese caminar. Ok, vamos ya casi concluyendo. Según su mirada, según el ojo religioso, el caso que hay ahora del pelotero Wander Franco y la menor de edad, ¿qué piensa usted del trato que le dio la justicia? Bueno,
son cosas que hay que pensarlo bien. Y hay un asunto de familia. La justicia le está dando un trato que no convence a muchos. Dice que el que cometió un error con una menor debe de pagar, ¿verdad? De pagar su error. Y no con dinero. Debe pagarlo como manda la ley, con cárcel. Entonces, uno están de acuerdo, otro no están de acuerdo. ¿Y usted? ¿Y usted? No, yo estoy de acuerdo que el que comete una violación con una niña debe pagar según la ley. La cárcel es el canal. Y también quienes apoyan, porque ahora venden la adolescente y los padres saben lo que está ocurriendo, después quieren echar culpa al Estado, también los padres deben pagar las consecuencias. Pero yo digo, violar a una menor no es cuestión de dinero, es cuestión de pagar las consecuencias, no con dinero. Pero a él ahora, lo que se le hizo fue una medida de coerción, él todavía no ha sido condenado. Entonces usted dice que debe ir a la cárcel. ¿Usted cree que su medida de coerción debería ser prisión preventiva? No. Bueno, siempre hay prisión preventiva para ir investigando todo lo que ocurrió para después tomar una determinación y una acción final. Entonces yo lo que me circunscribo es que el que viola una menor es la cárcel. Por ahí que no me refiero únicamente a él, quien fuere, sea papá, el papá, mamá, hijo, quien sea dentro de la familia. Pero debe en la cárcel, si no la gente va a seguir haciendo lo mismo porque puedo pagar. Bien, y si usted fuera a mirar el actual gobierno, cómo están las cosas en el país, ¿cómo lo evaluaría usted? Yo que camino el país, el gobierno tomó la dirección del Estado en medio de una pandemia, después vino el problema de Ucrania, Rusia, después vino el volcán Fiona y muchas cosas más. O sea, este gobierno se ha desenvuelto de crisis en crisis, de crisis en crisis. El dengue, la malaria, cuántas cosas hay. Ahora, pese a todo, yo le doy una valoración de cómo ha podido enfrentar toda esta situación, porque el petróleo, la crisis en Medio Oriente, cómo el gobierno ha podido ir paliando esta situación, y no nos ha faltado, porque debo citar Jeremías y quienes me pueden escuchar, escasez de alimento aquí no ha ocurrido. Eso no, debe el campo, la producción, yo que camino el campo y que también vengo de la agricultura. Por ejemplo, en mi casa, en la finca, estos días me dijeron, mira, se dañaron unos guineos, se maduraron, que esto, que por allá. En el campo se produce, el problema es llegar a la ciudad. Pero tú vas al supermercado y la gente se queja, pero está que hay que hacer fila, la gente comprando. Siempre hay comida. Entonces el gobierno, en medio de todo, ha ido desenvolviendo. Pero eso es una valoración, eso me parece una valoración hecha desde el estómago, porque todo lo que usted ha mencionado es comida. Voy por lo otro también, sí. Entonces, porque la gente siempre piensa en la comida. Ahora, en la estructura, que educación, que salud pública, no ha sido educación con los recursos que tiene, que no debía haber necesidad en educación, porque el recurso hasta le sobra, pero no lo invierten como debe ser. Hay muchas cosas que deben mejorar en educación. Vuelvo y te digo, el recurso, el 4% es mucho dinero y hasta le sobra cada año, según ellos dicen, pero no lo invierten a las medidas que debe ser.
Salud pública también hay muchas fallas, ¿verdad? Que deben de corregirlo y hay medios cómo hacerlo. Pero digo, y te digo siempre, que la estructura, si hay una estructura difícil de que uno pueda comprender que por qué no lo hacen, por qué no deciden teniendo la oportunidad. O sea que para mí, educación y salud pública ha sido un poco más flojo en ese sentido. Agricultura invierte, ellos hay productos, pero para mí, y medio ambiente también, no ha funcionado como uno espera. Bueno, y del 1 al 10, ¿cuánto usted le da entonces para ser un poquito más objetivo? Yo le puedo dar hasta 7. 7. Y entonces, viendo ahora que el actual estado o el actual tiempo de elecciones, ¿cómo usted piensa que le va a ir al partido de gobierno ahora en febrero y en mayo? No. Yo pienso, según lo que uno ve, ¿verdad?, que le puede ir en las elecciones de febrero, le puede ir bien, le puede ir bien. Ahora, ese bien, ¿cuánto? No sé, pues le puede ir bien hasta ahora con sus regidores y síndicos, según lo que uno ve y escucha. Yo no soy de ningún partido, pero estoy diciendo esto según lo que uno ve y escucha. Le puede ir bien. No es de ningún partido, pero su valoración como que lo acerca a uno, ¿verdad? No, porque eso no tiene que ver. Yo valoro, por ejemplo, la Iglesia Católica y no soy católico. Sí, pero eso es otra cosa. Sí, porque si alguien hace algo bien, él lo hizo bien. Hay que entender eso. Bien, y entonces finalmente unas palabras ya para despedirnos que usted le diría a nuestro país y a todo el que nos ve, tomando en cuenta el tiempo que estamos viviendo y los retos que tiene nuestro país. Si usted fuera ahora mismo la voz de la iglesia, que fuera a traer unas palabras proféticas y de consolación y de anuncio a nuestro país y a todos los que nos ven, ¿qué usted le diría? Comenzando con los padres y sus hijos. Cada delincuente tiene papá y mamá. Queremos culpar muchas veces a la policía, pero los padres ven en la televisión la imagen del hijo, lo que hizo, dónde atracó, cómo los padres pueden ayudar a que la delincuencia en el país, que fue un tema que no tocamos, ha crecido, y después de la pandemia se dijo que eso iba a ocurrir. Los padres, cómo tratar de trabajar con sus hijos respecto a la delincuencia. Los padres son los que tienen que tomar medidas. Y todo a nivel nacional, unirnos, iglesia, político, ONG, todos los grupos, cómo tratar en nuestras comunidades, 168 municipios, unos 235 distritos municipales que tenemos, aunque ayer aprobaron ya 2 distritos a municipios. O sea, nosotros tenemos una demarcación nacional que si cada incumbente se dedica a hacer su función en su municipio, en su distrito municipal, con la junta de vecinos, con las iglesias, las gobernaciones, el país funcionaría diferente. Pero tiene que haber esa estructura, organizarse. Y si lo hacemos así, yo le digo, Jeremías, gobernaciones, que es el presidente en cada provincia, los distritos, los municipios, junta de vecinos, las iglesias, los clubes sociales, la cosa podría cambiar. Pero debemos organizarnos en cada demarcación, en cada lugar. Bien, muchas gracias, reverendo. El reverendo Miguel Ángel Cancú, obispo de la Iglesia Evangélica Dominicana, ha sido que ha compartido con nosotros en el día de hoy. A ustedes también muchas gracias. Les invito a que en la próxima oportunidad nos volvamos a encontrar. Mientras llega esa oportunidad,
comparta este contenido, suscríbase si no lo ha hecho todavía, comente y deje like. Escanee el código QR, no olvide eso, para que me siga también en los demás espacios de redes sociales. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Soy Jeremías Braffet. Esto fue el programa número 6, Hablemos de. Nos vemos en la próxima. Desde San Cristóbal, cuna de la Constitución, transmite Telesancris, donde todos